Muy buenas tardes, arrancamos como cada semana en un nuevo capítulo de Enfoco en colaboración con Exante y me acompaña José Antonio Valenzuela, director de incidencia de pivotes. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Maca. Este viernes se comienza a implementar la ley de 40 horas que tanto costó aprobar y el gobierno llamó a crear una mesa de apoyo para la implementación de la normativa. Quieren hacer seguimiento de ciertas circunstancias particulares de algunas empresas. Para hablar de eso y hablar de muchas otras cosas más, está con nosotros el senador por la región metropolitana y quien recientemente fue presidente de la Comisión de Trabajo, senador Luciano Cruzcoque. Muy bienvenido, senador. Hola Toño, hola Macarena. Bueno, senador, la discusión, como decía Toño, de la ley de 40 horas volvió ya a la Comisión de Trabajo del Senado. La ministra Jara llamó a no meterse en triquiñuelas con este tema, considerando que es un proyecto de ley que costó tanto sacar adelante. No ha sido una discusión fácil, se ha generado bastante controversia por diversas interpretaciones que se podrían dar. Por ejemplo, en el caso de la reducción de horas, en caso de no existir acuerdo, por ejemplo, entre los trabajadores y los empleadores. ¿Cuáles son sus expectativas en la implementación de esta ley? Bueno, a ver, primero decir algo que yo creo que es importante. Yo soy miembro de la Comisión de Trabajo del Senado y era presidente cuando sacamos adelante las 40 horas. La gracia de sacar las 40 horas en el entendido de que había una voluntad del gobierno en particular y qué sé yo, de grupos de trabajadores de generar una rebaja en el horario laboral, era que para hacer esto, ¿verdad? Y no perder ni productividad, ni competitividad, ni generar cesantía. La gracia era precisamente hacerlo con gradualidad y con flexibilidad. Ambos conceptos son distintos, ¿verdad? Por una parte, la gradualidad es lo que se implementó en los artículos transitorios, que es buscar que en un plazo de 4 años se llegara a finalmente reducir la jornada de 45 a 40 horas, como sucedió anteriormente durante el gobierno de Ricardo Lagos, que pasamos de 48 a 45 horas. Y por otra parte, la flexibilidad, es decir, que uno tenía que mirar razonablemente todo este proceso como un proceso a 5 años, ¿verdad? Y no necesariamente como un proceso donde tú no permitías la adaptabilidad, o sea, exacto, la adaptabilidad de las pymes en los periodos exclusivamente de un año, porque según el dictamen, y ya vamos a entrar a eso, eh, Mm. aquello que había señalado el mismo director del trabajo, que era que precisamente podía haber una flexibilidad precisamente en jornadas que fueran de 5 o 6 días, de 12 minutos a 10 minutos, incluso él mismo lo señaló en una entrevista de Radio Bio Bio, le permitía, cuando no hubiese acuerdo, porque también esto es importante decirlo, la ley plantea que efectivamente ojalá se busque acuerdo entre trabajadores y empleadores, precisamente para que esto no le pegue principalmente a quienes tienen menos espaldas para poder implementarlo, básicamente las pymes y aquellas empresas que son muy intensivas en personal, porque esto implica eventualmente contratar otro turno, ¿verdad? Y para que esto no les pegara mucho, que se pudiese buscar una adaptación. Y claro, efectivamente, el director señala en su último dictamen que esto se puede implementar exclusivamente de una manera, que es en el caso de que sea en una jornada de 5 días, tiene que ser 1 hora en un día, ¿verdad? O en el caso de que sean 6 días, ¿verdad? 1 hora y 10 minutos. Mm. Y lo cual es bastante contradictorio precisamente con lo que ha dicho tanto él como la ministra, que esto no se mide en minutos, pero sin embargo todos sabemos que las jornadas tienen incluso relojes que están auditados por la misma Dirección Sí. del Trabajo, ¿verdad? Que permiten que esto se vaya haciendo según esté pactado y que evidentemente una reforma que está pensada en una cierta cantidad de años plazo no puede exclusivamente remitirse al año que establece el transitorio, el artículo tercero transitorio, esto está bastante claro. Ahora, claro, es cierto que si uno lo piensa razonablemente, uno dice, mire, claro, 12 minutos puede parecer poco, pero también se inhiben otras formas u otras posibilidades de acuerdo. Por ejemplo, que una compañía diga, mire, yo quiero implementar 2 días en que el personal salga medias horas más tarde, o que entren un día 20 minutos más tarde y salgan un día 40 minutos
antes, etcétera. Hay distintas formas y lo que hay que buscar precisamente para no dañar, porque a mí me parece que la discusión, y de todas maneras, es legítima. Yo creo que el transitorio y que el problema de esto, más que la discusión me parece legítima, es lo intempestivo que fue este dictamen respecto de que hubo otro dictamen anterior, hubo declaraciones del director del trabajo anteriormente, que son públicas además, y que hubo Y además, empresas ya tomaron medidas, ¿no? es que hubo además un año, Toño, para tratar de que las empresas pudiesen adaptarse, ¿verdad? Y salir 8 días antes prácticamente de que la ley entre en vigor, con un dictamen que establece una norma que de alguna forma es tan poco flexible como la que ha buscado implementar o la que ha normado la Dirección de Trabajo. Lo que va a terminar sucediendo es que primero aquellas que se adaptaron a otra forma, ¿verdad? Van a tener que rehacer este acuerdo o esta modalidad de trabajo. Y por otra parte, llama la atención que habiendo tenido tanto tiempo, de pronto se haga un dictamen que contradice precisamente todo lo que se había señalado anteriormente. Entonces va a terminar judicializado y ese es el problema. Y eso es lo que le planteamos también a la ministra. Esto no costaba, ¿verdad? Y no fuese el espíritu de la norma. Lo discutimos largamente en la discusión, con los senadores de oficialismo y los de oposición en particular, porque temíamos, precisamente porque distintas pymes nos habían planteado este problema, temíamos que esto pudiese suceder. Entonces, creo yo que no es la forma, yo creo que las empresas se van a terminar adaptando igual, pero lo planteó también bien así el senador Galilea ayer. ¿Qué va a suceder cuando el próximo año ya pasemos a 2 horas? Van a ser 2 horas en 2 días. ¿Qué posibilidad de flexibilidad, de adaptabilidad y qué eventuales perjuicios puede haber para las empresas? Esto absolutamente dentro del espíritu de la ley, de entender que se buscó y se consensuó una rebaja en los términos de la jornada laboral de 40 en los términos en que existía flexibilidad y gradualidad. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros planteamos ayer. Entonces, senador, para reinterpretarlo, usted lo que le incomoda más es lo intempestiva de la decisión y los efectos que generan en empresas que ya habían tomado ciertas decisiones productivas, más que el debate en sí, que si se hubiera tenido hace un año atrás, le habría parecido aceptable. A ver, el debate es medianamente aceptable porque le resta el elemento de flexibilidad, ¿verdad? La gradualidad evidentemente se mantiene, pero si Claro. tú le restas flexibilidad, y hay distintas realidades laborales en distintas empresas, ¿verdad? Tú no le permites el día de mañana salvar de buena manera, ¿verdad? A las empresas de alguna manera este escollo, evidentemente que lo tienen que pagar los empleadores y se entiende como un beneficio al trabajador, pero el espíritu de la norma, ¿verdad? Y el espíritu de la proporcionalidad que se establece también en el artículo 3º transitorio, se conversó de una manera, pero se está disponiendo hoy día a través de la Dirección del Trabajo de otra manera. Y también no me gusta la improvisación, evidentemente. Acá hay dos cosas, y esto yo creo a mucha gente el primer año no le pueden gustar los 12 minutos, pero el próximo año va a ser el doble de aquello y así sucesivamente hasta que completemos la adaptación. Y ese es el problema que veo yo que va a pasar que en algunos casos, habiéndose producido ya el cambio de régimen, algunas empresas que van a ser fiscalizadas van a decir, mire, no, este no es el espíritu de la norma, se ha producido una discusión que además es pública y puede terminar en tribunales. Nuestro espíritu siempre ha sido buscar que esto se lleve adelante con el menor perjuicio, con el mayor beneficio para el trabajador y el menor perjuicio también para la empresa. Así hay que entender que esta es una relación de dos partes y no de una sola parte. ¿Te fijas? Y ese ha sido un poco el meollo de la discusión. Y aún así, fíjate que el director del trabajo planteó que ellos van a acompañar a las empresas, que va a haber... que aparentemente no va a ser tan taxativa, sino más acompañada la fiscalización, de manera tal que la puedan llevar adelante sin tener que someterse eventualmente a multas, que es también lo que muchos temen. Perfecto. Senador, respecto al impacto que, bueno, todo esto le produce también a las pymes, hace algunas semanas la ministra Jara estuvo en el centro del debate público por su llamado
a los empresarios a pagar mejor y respetar los derechos de los trabajadores. Para algunos esto refleja un cierto voluntarismo respecto de cómo funciona el mercado del trabajo y la mejora de los salarios. ¿Usted cree que se equivocó la ministra con su interpelación? ¿O cree, por ejemplo, que son las principales teclas a tocar para que puedan subir los sueldos en Chile? ¿Cuál cree usted que son? Bueno, yo creo que se equivoca por varias razones. Primero, porque la interpelación se la hace a un empresario que evidentemente tiene que ver con empresas grandes. Las empresas grandes en general pagan lo que corresponde al mercado y en general no se paga ni el sueldo mínimo ni está bastante lejos de aquello. Entonces creo que primero el interlocutor eh, fue equivocado. Segundo, siempre yo creo que resulta vistoso y genera dividendos también decirle a los empresarios, que algunos los tildan como los malos, como si los países pudieran vivir sin empresas, ¿ah? Y no entender que esto es un proceso colaborativo precisamente de las empresas y los trabajadores para que el país también pueda prosperar. Claro. ¿Verdad? Y que siempre genera dividendos tirarse esa frase altisonante, pero evidentemente los sueldos en Chile mejoran en la medida también que mejora la productividad y tienen un proceso de formación que es bastante lógico. Y no basta decir, mire, paguen más. Si esto fuera por mera voluntad, y pasa también bastante con la discusión de sueldo mínimo, porque ahora vi que la CUT quería llevarlo a 650 mil pesos. Finalmente, los más afectados con esos cambios que son impositivos eventualmente, son aquellos o que tienen menor educación, los jóvenes y las mujeres principalmente. Entonces mire, yo creo que hay que tomar las declaraciones de la ministra como con bastante templanza. Yo creo que ella se equivocó, creo que tampoco es bueno, y hoy día también estuvimos en ENADE viendo las palabras del presidente Boric, que yo creo que fueron bastante sobrias respecto de lo polarizado que ha estado el debate en esta materia. El no comprender que acá hay que darle las facilidades a las empresas para que prosperen, para que generen empleos, para que se desarrollen, finalmente termina pegándole fuertemente al mercado del trabajo. Y eso es también lo que hemos buscado proteger, sobre todo en un momento en donde estamos con un problema estructural de empleo. Esto lo dijo David Bravo. Nosotros estamos en una emergencia laboral donde 219.000 empleos prepandemia todavía no se han recuperado. Entonces, me parece que no aporta al debate. Probablemente genera aplausos entre los propios, entre aquellos que demonizan al empresariado, pero para el trabajador común y corriente, lo único que puede terminar teniendo esto son costos y ninguna voluntad, ninguna propuesta eh, de sacar adelante asuntos. Es parte de las discusiones que nosotros hemos tenido en la misma Comisión del Trabajo. Tenemos una cesantía que es importante y se ha ido recuperando, pero muy parcialmente. Y estos son datos, ¿verdad? Y por otra parte, vemos que cada vez que se propone que un feriado no sea irrenunciable, ¿verdad? Por ejemplo, para elecciones, o que se propone cerrar el comercio, ahí está prácticamente el Ministerio del Trabajo detrás diciendo, mire, sí a todo evento, pero ¿qué estamos haciendo precisamente para darle herramientas? ¿Ah? Teníamos en su momento el subsidio laboral que hubo por pandemia también, que se acabó y que era un subsidio yo creo que importante, y subsidios particularmente a los jóvenes y a las mujeres. Yo creo que hay que implementar ese tipo de medidas en vez de estar tratando de polarizar una situación que creo que además no es tarea del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo dice estar mucho más preocupado de generar empleo, de coordinarse con Hacienda y coordinarse con economía precisamente para hacer que la economía prospere y así suban también los sueldos en general, que de andar eh, agarrándose públicamente el moño con quienes debieran ser sus aliados naturales. Bueno, senador, el mismo tema de clima que va generando este tipo de declaraciones, lo vimos también con lo que señaló el presidente respecto a los Narbona y a los Craig, va generando un clima que a veces no contribuye a discusiones que son sensibles, que son complejas, como la reforma de pensiones. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos nos vamos encontrando respecto a una posible reforma de pensiones, esa esperada reforma que pareciera que nunca llega? Bueno, primero hay varias cosas que yo creo que se ha instalado en parte del gobierno, que eso yo creo que también es importante como elemento político. Acá yo siento que el gobierno tiene dos almas, por decirlo así.
Una que entiende que la reforma de pensiones se debe hacer con gradualidad, ¿verdad? Y mejorando ciertos aspectos, que es una reforma, no es una refundación. Y otro que quiere derrumbar el sistema completo y prácticamente cambiarlo de pies a cabeza. Un asunto que yo creo que importa en esta materia es entender que cuando se dice que no se ha hecho nada en 15 años en materia de pensiones, eso no es cierto. ¿Mm? Primero, la reforma del presidente Piñera con la generación de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, que hoy día compone al 80% de la pensión del 90% de las personas más pobres, más vulnerables, porque eso es la PGU, con una base al menos de 214, 220 mil pesos por ahí de hoy día, es el cambio más extraordinario que ha habido desde la invención del sistema de pensiones. Por tanto, efectivamente, el cambio más relevante se hizo con la PGU y eso, digámoslo, es vía impuestos generales, ¿verdad? O sea, eso es plata que no sale de la cotización, sino que sale del bolsillo. Y se dice, mire, no ha habido cambio porque, claro, en el pilar contributivo, nosotros llevamos desde que se creó el sistema de fondos de pensiones, ¿verdad? Llevamos cotizando el 10% y ese pilar contributivo no ha sido tocado, es cierto. Y aquellos países a los que nosotros miramos y admiramos, y el promedio de la OCDE es de un 18% de cotización. Nosotros tenemos un 10% de cotización creado el momento en que la edad mediana era entre 62 y 65 años, dependiendo si era hombre y mujer. Pero ha cambiado naturalmente y nosotros durante muchos años no hemos cambiado la cantidad que nosotros, el porcentaje que nosotros cotizamos. Entonces, cuando tú miras países, qué sé yo, nórdicos y dices, nos comparamos en términos del sistema de pensiones, ¿verdad? Tú dices, mira, nosotros nos estamos comparando con ellos, pero tenemos un 10% versus un 25%. Y el promedio de la OCDE, como te digo, es del 18%. Entonces, acá el problema no es que no se haya hecho nada en pensiones, por el contrario, la PGU significó un cambio tan fundamental que siendo uno de los primeros temas en todas las encuestas a la época de 2019, para la época del estallido social, hoy día está en lugar 8, 9 o 10, ¿verdad? Porque efectivamente eso significó un alivio para muchas familias y sobre todo para el 90% más vulnerable del país. Y eso fue la PGU, que fue prácticamente una revolución en materia de pensiones. Ahora, respecto al pilar contributivo, es cierto, nosotros necesitamos, con 10% no llegamos a ninguna parte, necesitamos acercarnos al menos a los niveles de la OCDE. Este proyecto plantea llevar un 6%, ¿verdad? O sea, este proyecto no, pero la lógica indicaría que debiésemos ese 6% llevarlo a donde rinde más, ¿verdad? Las AFP, con todas las críticas que puedan tenerse, no se ha perdido la plata y ha rentado en promedio 7% más UF, ¿verdad? Y eso yo creo que es un resultado que permite que hoy día el 70% de la plata que una persona que ha cotizado tiene, ¿verdad?, en su cuenta, es rentabilidad y un 30%, incluso menos, un 28,8% es cotización. Por ende, nosotros somos partidarios, a diferencia de lo que propone el gobierno, de que esa cotización vaya íntegramente a las cuentas individuales. ¿Por qué? Primero, porque es fruto del trabajo de las personas, les pertenece, ¿verdad? Y segundo, porque renta mejor ahí, ¿verdad? Y el gobierno propone que un 3% de aquello vaya a un administrador estatal que no conocemos cuánto va a rentar, que no sabemos, y en esta materia yo también cito al ex subsecretario del Trabajo, Cristian Larraín, que me dijo que el IPS no tiene ninguna capacidad, por lo menos de acá a 10 años, de poder hacerse cargo de pensiones. De hecho, el mismo AFC, los fondos de cesantía, con los que se compara mucho a las asociaciones de fondos de pensiones, están administrados por un consorcio conformado por la AFP. Entonces, la capacidad que tiene el Estado, no solo de administrar pensiones, sino de transformarse además en un inversor en el mercado de capitales, es algo que no nos parece que tenga ninguna viabilidad. Y ahí está el problema, es por qué tú le vas a tocar las cotizaciones a las personas en vista de que el elemento que ha sido más sustancial y más relevante en la reforma de pensiones ha sido finalmente
el aumento de la PGU. Entonces yo creo que eso debe financiarse por la vía de impuestos generales. Senador, mientras hace algunos días el presidente Boric condicionó la reforma de pensiones por sobre los cambios al sistema político, hoy día durante su discurso en la NADE aseguró que va a promover un acuerdo para lograrlo y explicitó de hecho su apoyo a la iniciativa. ¿Le parece una buena señal o le preocupa este cambio de postura tan abrupto? A ver, uno entiende, el gobierno también es cierto que necesita cumplir ciertos objetivos importantes. Y yo creo que hay posibilidades de dialogar. Los diálogos con el ministro Marcel, yo creo que pueden llegar a buen puerto en materia de pensiones. Probablemente no la reforma que tenemos hoy en pensiones, pero sí parece haber acuerdo en algunos temas en los que podemos avanzar y espero que eso suceda. Ahora, insisto, la idea de refundar el sistema de pensiones, que con todo hoy día presenta tasas de reemplazo importantes, una mediana del 71% de tasa de reemplazo respecto del 61% de la OCDE, que es gracias precisamente a lo que sucedió con la implementación de la PGU. El problema obviamente está en los sueldos de las personas, pero en los quintiles más bajos esa tasa de reemplazo es mucho mayor y la tasa de reemplazo es finalmente el estándar por el cual tú puedes medir finalmente si un sistema de pensiones está funcionando o no. Nuestro problema hoy día es cómo cotizamos más. Había una idea muy buena en su momento de Ignacio Briones que tenía que ver con la cotización por consumo, que no necesariamente dependía de la formalidad del trabajo o de que la gente estuviera empleada, y hay una serie de elementos y propuestas que se han visto en la comisión y que yo creo que avanzan por buen camino. Por tanto, no me quiero adelantar y no quiero cerrar la puerta. No me gusta la idea de decir, miren, no vamos a avanzar porque no vamos a avanzar, pero efectivamente esta idea que se rechazó completa por parte de la oposición, incluso en su idea de legislar en la Cámara de Diputados, si no tiene modificación en el Senado, donde la situación política del gobierno es peor. Ahora, tiene pocos visos de que pueda salir de la forma, al menos en que entró, muy marginalmente y llena de hoyos. El mismo ministro Marcel dijo en algún momento que esto era un queso suizo, ¿verdad? Por tanto, yo sí creo que podemos hacer cambios y hay que ir sosteniendo los diálogos, desanclar ojalá la conversación del ámbito electoral, ¿verdad? Y por eso cuando tú me preguntabas, mire, la ministra dijo que esto se tenía que votar en abril, nadie lo iba a votar en abril. Yo creo que ni el oficialismo en la comisión lo quería votar tan rápido, porque queremos efectivamente llegar a buen puerto, ¿verdad? Porque en el pilar contributivo efectivamente tenemos que hacer cambios, porque ahí no ha habido cambio, pero desconocer que la PGU ha significado un cambio, pero radical en cómo vemos las pensiones y cómo se implementan y se llevan adelante las pensiones y reciben las pensiones hoy día los jubilados de Chile, es una falsedad. Y entonces eso yo creo que hay que descartarlo e incorporarlo también en el debate, porque decir que en 15 años no se ha hecho nada es totalmente falso. Así que anclar esa discusión a la discusión del sistema político me parece que es un error. Y es un error por dos cosas principalmente. Primero, porque de alguna forma hubiese sido un reconocimiento de que el oficialismo no tiene ninguna intención siquiera de ir a pelear la próxima elección y que básicamente la oposición tiene ganada la elección. Asunto que ni yo, que soy de oposición, creo que sea así. Por tanto, es un error. Y segundo, porque una es una reforma muy técnica, ¿verdad? Y la otra es un acuerdo político donde parece haber una transversalidad bastante mayor que el acuerdo que existe sobre este proyecto de pensiones hoy. Por tanto, ligarlo al pacto fiscal, ligarlo a la reforma de pensiones, me parece que es un acierto lo que hace hoy día el presidente, decir, mire, yo estoy disponible a avanzar. Eso significa que nosotros vamos a tener que dejar de lado las conversaciones que estamos teniendo en materia legislativa en distintos ámbitos. No. Pero sí creo que para que exista gobernanza, y Toño se acuerda bien porque nosotros presentamos en algún momento un proyecto siendo diputado, esto cuando esto no era ni tema en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Gobierno, precisamente para generar un porcentaje que evitara la fragmentación y la emergencia de partidos muy pequeños, con 21 o 22 partidos y otros tantos en formación. Tú no tienes posibilidad de generar gobernanza. El sistema binominal, con todos los ripios que tenía, que los tenía efectivamente, si tenía una gracia en un sistema presidencialista es que generaba dos bloques importantes, uno de gobierno y otro de oposición.
había más facilidades y más incentivos a generar acuerdos. Y pasamos al otro lado exacto de Crisol y nos transformamos en un sistema multipartidista, donde tú ya no solamente como autoridad te tienes que enfrentar al jefe de bancada de oposición o de los partidos de oposición, 2 o 3, sino que te tienes que enfrentar a la facción al interior del partido, porque tampoco los partidos tienen ninguna herramienta para disciplinar a sus parlamentarios. En los sistemas parlamentarios, por ejemplo, en inglés hay una figura casi graciosa que se llama el whip. El whip es un látigo. Y el látigo, precisamente, en un sistema parlamentario que forma gobierno a través del Parlamento, precisamente, lo que hace es disciplinar a esa mayoría. Y tú no puedes tener un sistema presidencial con un sistema tan fragmentario, ¿verdad? Porque Sí. hay que converger hacia grandes mayorías. Entonces, esto no va a ser un problema para hoy. Solo este gobierno. Esto va a ser un problema para quien quiera llegar a acuerdos relevantes, como se generaron también en los años 90. Y hay que buscar adaptarlo, darle cierta flexibilidad, pero tender a formar, ojalá, un sistema mayoritario que tenga algunos elementos de proporcionalidad, pero que no fomente el multipartidismo, porque con este multipartidismo estamos viendo que el estado de la política, particularmente notorio en la Cámara de Diputados, hace imposible la generación de acuerdos y tiende además a fomentar a aquellos que son elegidos con muy poquitos votos. Tenemos un diputado que está en la Cámara con 900 y tantos votos, ¿verdad? Ese señor que no va en la próxima elección bajo el alero del diputado que lo arrastró, ¿verdad? El famoso arrastre, podemos entrar después a las minucias del sistema. La única forma que tiene para hacerse elegir es aparecer con un gorro diciendo una ridiculez o haciendo el payaso en redes sociales o en los 5 segundos de televisión que le ofrecen, para poder tener algún tipo de figuración pública y el día de mañana hacerse lo suficientemente conocido para poder salir por armas propias. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que finalmente son arrastradas, ¿verdad? Y que no tienen ninguna ligazón, además, a una estructura de ideas, que esos los partidos, finalmente, los partidos son de estructuras de ideas que operan en democracia y que dan cierta fiabilidad y cierta garantía al elector. Cuando eso está desanclado, ¿verdad? Y nosotros tenemos una serie de llaneros solitarios que los conocemos y están en la Cámara de Diputados, no quiero ni siquiera nombrarlos porque no es mi idea pisar callo. Tú lo que tienes es un sistema que es totalmente disfuncional y eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, solucionarlo no solamente puede ser un gran legado político, y ahí es donde yo creo que el presidente hoy día empezó a ver y dijo, mire, la solución del sistema político no solamente puede el día de mañana beneficiar a la derecha, que supuestamente le correspondería gobernar después de este periodo, sino a cualquier gobierno que el día de mañana quiera gobernar un país que pretende tener ciertas metas comunes, prosperar, desarrollarse, crecer, tener buenos empleos y que la ciudadanía pueda vivir de acuerdo a las expectativas que ha tomado. Y eso hoy día creo que, más allá de lo poco sexy que es el tema en términos públicos, yo creo que importa y creo que el presidente hace bien, ha sido una buena noticia lo que ha dicho. Y en paralelo avanzar con la agenda legislativa, evidentemente. Los países no pueden parar. Senador, usted señalaba en la Cámara de Diputados como uno quizás de los lugares donde se ve normalmente este desorden, los efectos de esta excesiva fragmentación, pero la verdad es que el Senado no estaba exento y si lo fue la oposición al presidente Sebastián Piñera en el gobierno anterior, hoy la oposición también se ha mostrado muchas veces desordenada. Vimos lo que ocurrió con la censura de la mesa en la Cámara de Diputados. Entonces, hay algo que está pasando también en la oposición, donde uno ve a veces un poco de desorden. ¿Se echa de menos la figura de Sebastián Piñera como un aglutinador, como alguien, una fuente de orden dentro de la coalición? ¿Cree usted que la alcaldesa Elis Matei, que aparece en todas las encuestas como una figura importante de la coalición, puede cumplir ese rol y aglutinar y ordenar nuevamente? Mire, yo creo que es muy difícil reemplazar a Sebastián Piñera. Cuando una persona ha tenido la carrera política que tuvo Sebastián Piñera, siendo senador, siendo 3 veces candidato a la presidencia, y nadie sabe si una cuarta, yo creo que no, pero existía una posibilidad. Cuando fue una persona que finalmente puso detrás de sí al menos 2 veces a toda la oposición en su momento, o a todo un sector que es la centro derecha, que finalmente llegó al gobierno por también la figura de Sebastián Piñera,
es muy difícil reemplazarla, ¿verdad? Yo creo que la política se tiene que ir modificando, se tiene que ir renovando. Creo que tenemos muy buenos liderazgos. Evelyn Matei, sin duda, que es uno de ellos, pero yo creo que el principal alineamiento de un sector político tiene que estar en defender una centro-derecha moderna, una centro-derecha que cree en la libertad personal, que cree en que las personas deben realizar los proyectos que quieren para sí, para su familia, en libertad, con seguridad, que cree en la propiedad privada y que la defiende, que cree en los derechos humanos, que no tiene complejos con defenderlos aquí y en todas partes, y que se pone también a la altura de las centro-derechas europeas que han existido y han pasado también por vicisitudes muy grandes después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y creo que en eso la figura del presidente Piñera sirvió también para renovar ese mundo de centro derecha, donde yo creo que hay hoy día partidos que son muy distintos a lo que eran en la época de los 90, que son capaces de ofrecer una alternativa también para Chile en términos de pensar el futuro y darle viabilidad a un proyecto político, pero lamentablemente ojalá se pudiera reemplazar tan fácilmente a Sebastián Piñera. Creo que hay buenos elementos, pero básicamente tiene que haber una cierta lealtad con esas ideas, ¿verdad? Y por eso que importa la reforma al sistema político, porque estar solamente sujetos a que figuras conocidas, ¿verdad?, puedan el día de mañana llevarte a ganar un puesto de representación popular, sin que esa figura esté anclada siquiera a la idea del sector, como ha sucedido muchas veces, esta suerte de mercantilismo político, de free riders políticos, hace que finalmente aquellas ideas que tú buscas representar en la escena pública se vean heridas, ¿verdad? Y finalmente terminan defraudando también a la ciudadanía. Yo no tengo una gran opinión del Partido Comunista, pero tiene un cuerpo de ideas importante. El Partido Socialista también lo tiene, la centro derecha también lo tiene. Hoy día lo tienen también los republicanos, fuerzas que pueden conversar dentro de cierto marco de ideas, ¿verdad? Dentro de una estructura general que está además acotada, normada y reglada, que defienden algo, que creen en algo, que piensan algo y que suponemos que la gente se fía cuando vota por esos candidatos de que van a mantener esa defensa de ideas con la capacidad también y la utilidad de tender puentes y generar acuerdos. Así son las democracias en todas partes del mundo, al menos las democracias civilizadas y diversas que nosotros admiramos. Senador, se nos está acabando el tiempo, pero en esa misma línea de modernizar, por ejemplo, el centro, ¿cómo mira usted toda esta configuración que se ha hecho en la oposición, por ejemplo, en el caso de la censura a la mesa de la Cámara? Porque, por ejemplo, nadie de amarillos o demócratas votó a favor de la censura. Entonces, ¿cómo se puede mantener, por ejemplo, la relación de Chile Vamos con republicanos sin alejarse de los partidos más del centro? ¿Es posible o usted cree que se corre por carriles paralelos? A ver, yo creo en el derecho de los republicanos de existir, ¿verdad? Nosotros como Chile Vamos no queremos ser los republicanos, pero también entendemos que jugamos, así como juega demócrata y amarillo también, un rol como oposición. Y en este momento somos un mundo de oposición, ¿verdad? Que quiere presentar un proyecto alternativo a la izquierda más radical que hoy día nos gobierna, con excepción del socialismo democrático. Yo siempre he tratado de hacer una distinción porque a mí el silencio en muchas materias, desde el estallido social en adelante, el socialismo democrático, que creo que está recuperando una voz a través de Toá, de Elizalde, de Monsalve, ¿verdad? Siempre me sorprendió mucho. Yo nunca he entendido a este socialismo democrático que se deja llevar como vagón de cola del Partido Comunista, que tiene una influencia desmedida, a mi juicio, en el gobierno. Pero entender que existe el Partido Republicano, que tiene una fuerza que ha tenido en general en el mundo de las derechas. Cuando uno lee a Gonzalo Vial, que lo tengo acá, este es un muy buen libro también con sus columnas de la segunda, uno se da cuenta que han existido siempre, desde la creación del mundo de ideas de derecha y de centro derecha, una derecha más conservadora y una derecha más liberal. Entonces, hay que aquilatar su existencia, pactar con ellos, conversar con ellos, ¿verdad? No pretender ser la misma cosa e incorporar también a aquel mundo de personas sensatas que cree en el Estado de Derecho, que cree en la libertad económica, que cree que este gobierno no lo ha hecho bien, como cree la mayoría de la población, y generar un proyecto común
precisamente para hacerle frente y eventualmente hacerse cargo también de un gobierno. Eso es la política, ¿verdad? Eso es pactar, es comprender la diferencia y entender que dentro de la diferencia podemos tener ciertos objetivos comunes. Ahí es donde yo creo que no hay que perderse. Pretender ser lo mismo es un absurdo. Entonces, si el día de mañana nosotros vamos a ir a una elección, por ejemplo, en Santiago, ¿verdad? Y vamos a tener a una candidata comunista, ¿verdad? Que es alcaldesa y que lo ha hecho pésimo, a mi juicio, y a juicio de cualquier analista, no lo ha hecho bien. Ojalá tratemos de convenir llevar una candidatura única precisamente para ofrecer una mejor alternativa a los vecinos de Santiago. Misma cosa debiese pasar a nivel parlamentario. ¿Qué sucede en la Cámara de Diputados? Tú tienes siempre un diputado que quiere llevar las cosas al extremo. Tú puedes legítimamente, con los medios que la democracia te da, ¿verdad? Y las herramientas, la censura es algo que utilizó la oposición permanentemente, y las acusaciones constitucionales, no nos olvidemos, fueron 10, 2 contra el presidente de la República y una que desbancó a su ministro del Interior. Y es una herramienta legítima que da la democracia, ¿verdad? Por tanto, no puede arguir hoy día, bajo ningún pretexto, el gobierno o el oficialismo de que se está abusando de un mecanismo para sacar... La censura puede ser hecha, y hoy día, por ejemplo, hubo una censura en la Comisión de Constitución que hoy día está en manos de la oposición, ¿verdad? Entonces, eso hay que buscar hacerlo bien, que es lo que yo echo de menos de pronto y lo que cuesta con un sistema tan fragmentario, que es generar coordinaciones y acuerdos. Y esto sucede tanto en la oposición como en el oficialismo. Miremos lo que pasó con la pérdida de la mesa de la Cámara por parte del oficialismo, donde por guardarse 2 cupos en la Comisión de Hacienda, finalmente se terminó irrespetando un acuerdo existente. Entonces, opera para ambos lados, y el orden que pueda existir en el sistema político, poner los incentivos correctos, coopera precisamente en que tanto los oficialismos como las oposiciones puedan generar estrategias políticas coordinadas y bien hechas de buena manera, y que vayan al final, porque la gente dice, mira, estos gallos se pasan peleando, mira, se censuraron acá, se censuraron allá, pero claro, el fondo de esto es que tenemos un sistema que no pone ningún incentivo para alinear las cosas en términos de que se puedan sacar proyectos relevantes para la ciudadanía, que eso finalmente es lo que termina importando. Por eso yo valoro, y estas cosas a veces cuesta decirlos cuando uno está en la oposición, yo valoro la posición del presidente Boric en ENADE. Me parece que es un acto de madurez política, y espero que esto prospere, porque el día de mañana la rueda de la fortuna, como decía el presidente Piñera, no la va para nadie, y yo creo que pueden pasar muchas cosas en política, y lo importante es que tú generes un sistema que pueda permitir tender puentes, generar acuerdos y hacer que la política finalmente llegue en su mejor cara a la ciudadanía. Pero sin duda que estas declaraciones del presidente generan un cierto optimismo en quienes creemos que es urgente hacer ajustes al sistema político, y usted, senador, lo ha dejado muy claro, varias de las razones por las que eso se hace necesario. Nosotros, senador, no queremos seguir quitándole más tiempo, ha sido una conversación sumamente interesante, pero ya se nos acaba el tiempo asignado para este programa, pero queremos agradecerle de todo corazón por acompañarnos en este nuevo capítulo de Enfoco que realizamos en colaboración con Exante. Y nosotros nos estaremos viendo la próxima semana, Maca, en otro programa de Enfoco. Chao, Toño, chao, Maca, y felicitaciones por el programa. Gracias. Chao. Chao.